Los gritos suplicantes de mi madre cayeron en oídos sordos cuando la punta de la lanza roja se elevó deslizándose en mi costado debajo de mis costillas. Mis rodillas comenzaron a temblar cuando sentí que empujaban hacia arriba a través de mi cuerpo. Me aseguré de no gritar, decidí, en medio de mis pensamientos delirantes y arremolinados, que no moriría gritando. La lanza se deslizó fuera de mí tan bien fácilmente como había entrado. Mis piernas temblorosas fallaron y colapsé en el suelo. Mi madre estaba encima de mí, las lágrimas corrían por su rostro, salpicándome por todas partes. Mi espada estaba caliente y húmeda, pero podía sentir un frío por dentro, extendiéndose lentamente hacia afuera. Por encima de ella, la lanza de Tasi estaba lista para golpear en la parte posterior de su cuello, pero toda su atención estaba solo en mí. Tasi vaciló de nuevo, su mirada se desvió hacia donde estaba el marco de piedra en el centro del entrado, y me di cuenta que salía luz de él. Tuve que esforzarme solo para girar la cabeza, pero dentro de lo que había sido un rectángulo de piedra en blanco, había habido un portal morado que brillaba intensamente girando con patrones etéreos. Un zumbido suave y rítmico salió del portal, la cortina del color morado líquido se onduló como si una brisa la hubiera atravesado y aparecieron dos siluetas. Los rasgos estaban ocultos, pero había algo en la forma y la postura que resultaban tan familiar. El movimiento convulsivo venía de cerca, abriéndose camino a través del zumbido y el timbre en mi dolorido cráneo. Era un ruido familiar. Lo seguí hasta el brillo etéreo de un portal visible incluso sin mi vista, pero era una cosa pálida en comparación con la figura que estaba adentro. Mi corazón latía. Lo que sentí estaba más allá de mi alcance, de mi comprensión, pero era una cosa pálida en comparación con la figura que estaba adentro. Mi corazón latía. Lo que sentí estaba más allá del alcance de mi comprensión, pero sabía que no era mi mente el que me fallaba, mi cuerpo estaba roto, mi vida se estaba yendo. Este era el momento que había previsto, donde terminaban todos los hilos, pero nunca pude entender cómo podríamos salvarnos, solo cuándo y dónde, pero ahora sabía por qué. Arthur. Él había estado ausente de mis visiones del futuro desde su comparación. Su futuro nunca fue muy claro para mí. Incluso cuando era un niño no había creído del todo que estuviera muerto, pero no podía adivinarlo ni encontrar ningún futuro en el que apareciera. Ahora podía verlo tan claramente como podía ver a Tasi. Un nimbo radiante de luz amatista, su calidez se derramaba por la habitación como el sol de verano al mediodía. Regis, ayuda a mi hermana. Un hilo de luz morada, una chispa viva de éter, se zambulló en la firma de mana que se desvanecía de Ellie y la vida floreció dentro de ella. Tasi dio un paso atrás, cambiando la marca ardiente que era un arma en una posición defensiva. ¿Quién? Arthur Lewin. Su confusión e incertidumbre eran palpables, entrelazadas con su tono, entretejidas en una postura. El aura de Arthur se oscureció, con toques de rojo sangriento profundo en el morado. Un rayo de éter puro en forma de espada cobró vida, deformando el tejido de la realidad. Zarcillos de éter como relámpagos se tragaron a Arthur y el espacio pareció doblarse a su voluntad cuando reapareció justo detrás de Tasi. La luz morada chocó contra el rojo cuando Tasi hizo girar la lanza detrás de él, atrapando el ataque. Me alegro de que estés aquí, respondió Tasi, a lo que Arthur le dijo: no deberías alegrarte. Su voz era una llama blanca y fría de ira. La espada del éter desapareció de la existencia y luego volvió con el mismo aliento, ahora empujada hacia atrás y debajo de la lanza. El mana y el éter hicieron un ruido uno contra el otro y la espada cortó las costillas de la Asura. Con un gruñido de dolor, Tasi retrocedió, desapareciendo y reapareciendo nuevamente. Sentí que el éter se hinchaba dentro de Arthur y él salió disparado hacia su enemigo. La espada de éter trazó un arco de amatista en el aire. La lanza de Tasi volvió a subir para desviarla. Arthur hizo una pausa y miró a su alrededor. Alice había sido arrojada hacia atrás. Ellie había sido enviada dando vueltas. Los gritos llenaron la habitación, ya que muchos otros habían sido derribados por la colisión de estos dos titanes. Tasi giró su lanza en un amplio arco y sentí una ola de mana cortante volando por encima. Algunos de los gritos se detuvieron, se cortaron repentinamente y varias firmas de mana se extinguieron. Arthur estaba de vuelta sobre él en un instante. Su hoja morada se había vuelto más rápido de lo que debería haber sido posible en las manos de un humano, pero Tasi lo igualó el golpe por golpe y con cada choque la habitación temblaba. Una sección del techo de la habitación cayó. La voluta etérea que había sentido antes emergió de la forma de la boca de Ellie, arrojándose debajo de las piedras para proteger a un grupo de sobrevivientes acurrucados. La forma de los dos combatientes se convirtieron en una confusión de color y poder. La luz blanca se fusionó
fusionaba con la morada, el éter chocaba contra el mana, sus armas zumbaban una contra la otra. Varias veces sentí que Arthur recibía heridas y sentí grietas de mana que quedaron atrás donde golpeó la lanza, pero parecía incansable e inexorable mientras él presionaba a la Asura. La lanza de Tasi de repente golpeó en el suelo, la tierra tembló y el estrado se agrietó. Más piedras cayeron del techo y la habitación se llenó en una ráfaga de mana que se transformó en hechizos para desviar o destruir los escombros. Las armas de Arthur desaparecieron y agarraron la lanza de Tasi. Los dos se esforzaron mientras luchaban por el control del arma. Tasi arremetió con las rodillas y los codos, el mana brotó de sus golpes, cada uno creando otra onda expansiva. Arthur miró en mi dirección. Tenía que hacerle entender nuevamente. Reuní todo mi mana restante y formé el mensaje. La habitación estaba llena de éter, derramándose por el portal abierto como una presa rota. Lo alcancé suplicando, rogándole que me ayudara. Sentí que la mente de Arthur se conectaba con la mía. Arthur usó el portal, llevándose a Tasi lejos de aquí. Lo miré con ojos muy abiertos y urgentes, sin saber si realmente podía escucharme y entenderme. Los Asuras no pueden entrar en la Relic Stone. Solo confía en mí. El éter brilló alrededor de Arthur, quien hizo girar la lanza por encima de su cabeza, de modo que él y Tasi quedaron de espalda con espalda, cada uno sosteniendo la lanza en alto. Los dos lucharon, ninguno de los dos pudo ganar ventaja sobre el otro. Luego Arthur parpadeó en un destello de relámpago etérico, reapareciendo en el mismo lugar solo mirando en la otra dirección. Tasi se tambaleó hacia adelante por la fuerza de su propia fuerza. Los brazos de Arthur lo rodearon por detrás, derribándolo hacia adelante, entrando al portal, y entonces ellos se habían ido. La habitación estaba inquietamente silenciosa, y el aire parecía más ligero y más fácil de respirar. Las palabras de Rhynia resonaron en mi mente cuando Tasi y yo chocamos con el portal. El portal sobresalía y se alejaba de nosotros como la superficie de una burbuja, luchando contra el Asura, negándose a permitirle la entrada. Mi ira ardió a través del miedo que debería haber sentido frente a un Asura. Lo único que lo mantenía bajo control era la presencia de mis amigos y la familia. Incluso dentro de la nube de emociones violentas, sabía que Rhynia tenía la razón. Sería imposible derrotar a Tasi manteniendo a todos a mi alrededor a salvo. La superficie del portal se deformó para envolvernos, ondulando peligrosamente. Pude sentir el éter luchando contra mantener su forma mientras lo presionamos, intentando simultáneamente aceptarme y rechazar a Tasi. El mundo se fracturó. Fragmentos morados de la materia del portal se esparcieron por una extensión ilimitada y vacía del crepúsculo etérico, retractando la luz de todas partes de la nada como espejos rotos. Un algo omnipresente abriendo devoró cada fragmento brillante, desintegrándolos de nuevo en éter puro y luego en nada en absoluto. Hubo una punzada aguda de lo que faltaba algo, como si hubiera perdido una extremidad, aunque no podía entenderlo. Estaba a la deriva o a flote o tal vez cayendo, pero no estaba tan seguro de dónde y en qué. Instintivamente, mi cabeza se inclinó hacia dónde mientras intentaba volar hacia las dunas, pero no había sensación de movimiento y el paisaje, pero no familiar, no se acercaba más. ¿Dónde estamos?, dijo una voz tensa desde algún lugar arriba y detrás de mí. Girando sin pensar, mi cuerpo comenzó a girar, atrayendo la figura de un joven calvo a mi visión. La euforia que sentí al encontrar finalmente un portal que ya estaba vinculado a D'Qaten, esperando en el fondo de un barranco debajo de una zona llena de dunas, me inundó. Al igual que la furia y el terror de activar el portal solo para ver a una lanza zambullirse a través de mi pequeña hermana. Zona tras zona había ido y venido mientras buscaba enfocarme en D'Qaten cada vez que usaba el compás. He encontrado nada más con portales muertos que ya no estaban conectados a ninguna parte, esperando el final de cada uno. Pero sabía que tenía que haber al menos un portal de Relic Stone en D'Qaten en alguna parte. Simplemente no entendía cómo mirar sin un mapa de memoria como los que Sylvie me había dejado. Mi cabeza se astilló de dolor cuando los recuerdos se unieron en un lío confuso y medio sin sentido. Alaric había ayudado con los preparativos, adquiriendo la llave de la runa del portal. Compré o robé una colección de ítems que quería en caso de que no pudiera regresar a Alacria. Cuando me enteré del Victoriac, supe que asistir podía significar exponer mi verdadera identidad, lo que significaría esconderme. Solo había un lugar al que ir: volver a D'Qaten. Finalmente lo había logrado, lo había hecho, pero solo unos segundos demasiado tarde me encontré luchando con Tasi. Esta era la última zona por la que había pasado antes de llegar a D'Qaten. Un enorme cañón dividía el suelo.
Los restos del guardia de la zona, una hidra hecha de vidrio viviente y fuego líquido, aún yacían hechos añicos a su lado. Las Relic Stones estaban programadas de alguna manera para evitar la entrada de los Asuras, pero este reino etéreo estaba separado. El dolor cortante, la sensación de que faltaba algo volvió, atrayendo mi atención hacia el vacío dentro de mí. Grité a Regis mentalmente, buscando la opinión de mi compañero. No estaba por ningún lado, nuestra conexión se había cortado. Necesitaba contener mi ira, perder el control y recorría el riesgo de matar a todos allí, incluidas Ellie y mamá. Toda la ira que había sentido en ese momento se apresuró a volver a mí cuando el impacto se disipó. No tendría que contenerme aquí antes de que hubiera formado completamente el pensamiento. El éter se fusionó en una espada en mi mano derecha. Rechinando los dientes, todo mi cuerpo se puso tenso. Me incliné hacia Tasi, pero no me moví. El ceño desconcertado en el rostro de Tasi se había transformado lentamente en una mueca furiosa que reflejaba la mía. ¿Dónde estamos, Leywin? ¿Qué hiciste? Luego, estaba sobre mí su lanza carmesí, manchada aún más roja con la sangre de mis amigos y familia. Golpeó a un lado mi arma y me atravesó el hombro. Agarré el eje de la lanza con mi mano libre y lo usé como una palanca para patear a Tasi en el pecho, enviándolo dando vueltas. Su lanza se liberó de la herida, dejando un corte sangriento justo debajo de mi clavícula. La sangre salió de la deriva en pequeños glóbulos y a pesar del peligro que representaba a Tasi, no pude evitar verlo flotar a través del espacio etérico de la nada.